promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Señor, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. De Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Buenas tardes y bienvenidos. Hoy estoy en este programa tan bonito. Soy el padre Raúl González. Esto es el programa Desde la Fe y para la Vida. Y hoy tocaremos un tema súper importante. El reino de Dios, los seguidores de Jesús. Dicho esto, pasamos a la temática.
Al leer los evangelios, una y otra vez resuena en nosotros que Jesús anunciaba el reino de Dios. Y entonces anunciaba el amor de Dios Padre, anunciaba el perdón de los pecados, anunciaba un nuevo modo de vida. Entonces, nuestro tema es esto. Nosotros que somos los continuadores de la obra de Jesús, algo tenemos que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a tratar en este programa? Primero, algunos aspectos del reino de Dios. Segundo, ¿qué tiene que ver la iglesia con el reino de Dios? Porque a veces da la sensación de que el reino de Dios es una cosa y que la iglesia es otra. Y después vamos a tratar qué tiene que ver con nosotros, los cristianos, los creyentes, los católicos, el reino de Dios. Dicho esto, presentado cómo va a ser el itinerario del día de hoy, pasamos al primer tema, el reino. El reino que Jesús predicaba. Entonces, cuando nosotros analizamos, leemos, prestamos atención a la prédica de Jesús, notamos que el centro de su prédica es el reino de Dios. Entonces, hay cosas que nos vamos dando cuenta. Que el reino de Dios predicado por Jesús no va solo, siempre viene acompañado con algo. Acompañado con algo. El reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su alegría, el reino de Dios y la extensión del reino de Dios, el reino de Dios y la misericordia de Dios. Siempre el tema del reino viene asociado a alguna otra cosa. La segunda cosa que constatamos cuando vemos en la prédica de Jesús es que el reino no es de Jesús, sino que una y otra vez Jesús subraya que el reino es del Padre Dios, de su Padre Dios. Que su Padre Dios le confió a él el reino. Es suyo, pero porque alguien se lo dio. La tercera cosa que hacía Jesús cuando hablaba del reino de Dios, lo hacía con parábolas. Siempre decía, el reino de Dios es como. El reino de Dios es como. Y entonces, cuando leemos esas explicaciones que se llaman parábolas, Jesús dice, el reino de Dios es como el grano de mostaza, que es el más pequeño, pero cuando crece es el más grande y tiene la capacidad de acoger a todas las aves del cielo. O, dice, el reino de Dios es como un sembrador que siembra. Y entonces toda la dinámica de la siembra y de la cosecha. O también, cuando habla del reino de Dios, dice que es como la levadura que la mujer mezcla en la masa. O también usa otra imagen Jesús, que el reino de Dios es como un tesoro escondido, o una perla preciosa que alguien descubre. ¿Qué nos dice todo esto del reino de Dios? La primera cosa es que el reino de Dios no es algo de Jesús, sino que es de Dios. Y por ende tampoco es algo nuestro, sino que es algo de Dios. Y que el reino de Dios, así como lo dicen las imágenes, tiene algunas características. Por un lado, tiene fuerza, como la semilla. Cuando la siembra, tiene fuerza. La segunda cosa es que al reino de Dios hay que acompañarlo con paciencia. Porque no es instantáneo, sino que el reino de Dios necesita proceso. La tercera cosa es que hay que confiar en la fuerza del reino de Dios. No hay que desesperarse.
Porque en ese proceso a veces va a parecer como que todo que está perdido, como la semilla que muere. Entonces cuando la semilla muere dice, se pudrió. No, está en transformación. Y después la última cosa, que ese reino hay que buscarlo. Viene solo, pero hay que buscarlo. Acá está la botellita de agua. Y acá está mi cosa, acá lo voy a dejar por acá para que no se vean. Y la botellita de agua así. Entonces hay que buscarlo. Tiene fuerza, hay que tener paciencia, hay que confiar en el reino y hay que buscarlo. 4 cosas del reino que son fundamentales. Entonces uno dice, ok, fantástico. ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia? Entonces vamos a eso, ¿no? Entonces, no es nuestro, algo que no es nuestro, algo que tiene fuerza, hay que tener paciencia, hay que confiar en su potencia, hay que buscarlo, pero el reino de Dios está en nosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? En nosotros. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? Y ahí vamos. La misión de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, nosotros los cristianos católicos decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. La cabeza es Cristo y nosotros somos sus miembros. Entonces, si Jesús anunciaba el reino, nosotros que somos su cuerpo, tenemos la misma misión que Cristo. ¿Cuál es? La misión de la iglesia es anunciar el reino, o anunciar la buena noticia del reino. ¿Y cuál es esta buena noticia del reino? Y acá vamos, la buena noticia del reino, acá vamos. La primera es que Jesucristo se encarnó, que estaba al lado de Dios Padre y que en un momento se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Asumió nuestra condición, nuestra naturaleza humana. Que lo central de la vida de Jesús era anunciar el reino de Dios. Y que por este reino Jesús da su vida y muere en la cruz y resucita por nosotros y nuestra salvación. Por nosotros. Y entonces, ¿qué más implica este reino? Que si nosotros vivimos en Cristo y morimos en Él, también vamos a vivir en Él. La vida eterna. Y que si Él murió, también nosotros vamos a resucitar. Entonces, en el centro de lo que anuncia la iglesia también está el reino. En realidad están 2 cosas. Está el reino de Dios y además nosotros hablamos de Jesucristo. Jesús no hablaba de sí mismo, sino que hablaba del reino de Dios. No necesitaba hablar de sí mismo. Él era el testimonio de quién era Él. En cambio, nosotros anunciamos el reino de Dios y anunciamos a Jesucristo. Y entonces la gran pregunta que nos viene a nosotros, que somos iglesia, es que si nosotros somos el reino de Dios. Y la verdad que tenemos que decir que también somos el reino de Dios. No solo el reino de Dios. También somos el reino de Dios. Somos el reino de Dios que se llama Iglesia Católica. Y entonces, ¿cómo sería propiamente? Nosotros somos aquellos que, convocados por Dios e incorporados a la iglesia por el bautismo y fortalecidos por los sacramentos, anunciamos e intentamos realizar en la historia, en la vida, el reino de Dios. Eso es lo que somos. Y por eso tiene que ver la iglesia. Seguimos adelante. Entonces, el reino de Dios, que tiene que ver la iglesia. Y el tercer paso es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Acá tengo que dar vuelta a mi hojita, mi machetín. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? La primera cosa que nos toca a nosotros es dejar que el reino de Dios actúe en nosotros. Entonces volvemos a la dinámica de la semilla, dejar que la semilla actúe. A veces anunciamos el reino de Dios, pero no dejamos que el reino de Dios
dé fruto en nosotros. Y esto implica toda una actitud espiritual. El reino de Dios, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es un territorio. Y el reino de Dios tampoco es una conquista. Es dejar que Dios reine en nuestros corazones. Por eso tenemos que dejarlo a Dios que actúe en nuestros corazones. La segunda cosa. La segunda cosa que tenemos que hacer es hacer todo lo que podamos para que el reino de Dios viva en nosotros. Entonces, ahí viene la vida cristiana. Hay cosas que ayudan, hay cosas que hacemos que ayudan más a que el reino de Dios esté presente en nuestras vidas y otras que no. Entonces, cosas que ayudan, además de las actitudes, la oración, la liturgia, la profundización de la fe. Todas esas actividades espirituales que fortalecen nuestra fe en Dios y en su propuesta que es el reino y en su enviado Jesucristo. La tercera cosa que tenemos que intentar vivir el reino de Dios no solamente nosotros, sino con otros, es decir, con aquellos con quienes compartimos esta fe y con quienes compartimos esta misión. Y la cuarta cosa que nos toca a nosotros es anunciar y colaborar en la construcción del reino de Dios. Cierto, hay que realizar el reino de Dios, pero realizarlo implica en nosotros una actitud interior. Entonces, los voy a invitar a que hagamos un momento de oración. No sin antes recordarles, si ven este programa en otro horario, no olviden de suscribirse, no olviden de darme like, no olviden de dejarme un comentario, así yo puedo responder. Dicho esto, pasamos a nuestra capilla virtual. Entonces nos preparamos para este momento. Nos acomodamos para tener este espacio. Serenamos nuestros pensamientos. Aquietamos nuestro cuerpo. Respiramos lenta y pausadamente. Tomamos conciencia de la presencia de Dios y de estos minutos dedicados a Él. Y hacemos lentamente la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en primer momento de nuestra oración hagamos un acto de fe. Creo, Señor, que estás presente en medio de nosotros. Porque cuando 2 o 3 nos reunimos en tu nombre, allí estás tú. Creo, Señor, que estamos reunidos porque tú nos has convocado y nosotros
hemos respondido a tu llamado. Creo, Señor, que nos invitas a conocer y a vivir y construir el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestra historia. Creo, Señor, que tu reino es de justicia y de paz, de alegría y de plenitud. Creo, Señor. Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse caminar en fe, está mi confianza puesta en ti y lo confesaré. Yo creo en ti. Jesús de Nazaret, yo creo en ti, que vivo estás y que todas tus promesas son verdad, son verdad. Pero, Señor, muchas veces flaqueamos, nuestras fuerzas nos abandonan y queremos renunciar. Perdón, Señor, por las faltas de fe. Perdón, Señor, por las veces que mis criterios no fueron tus criterios. Perdón, Señor, por las veces que elegimos actuar desde nuestro egoísmo, desde nuestra soberbia, desde nosotros mismos. Perdón, Señor, por ser pequeños de miras, por achicar nuestros horizontes, por renunciar a nuestra misión. Perdón, Señor, perdón. Pero tú muchas veces nos repetiste en tu Evangelio: busquen el reino de Dios. Tu invitación nos pedía que lo buscásemos, pero no solo, sino con su justicia, con su misericordia y con su alegría.
También nos advertiste que íbamos a ser combatidos por nuestra búsqueda, que íbamos a ser batallados por nuestras opciones, que íbamos a ser perseguidos por nuestra fe. Por eso, Señor, acompáñanos con tu presencia. Ayúdanos con tu poder. Y sobre todo, danos tu amor y tu gracia, que ellas nos bastan. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo diste. A vos, Señor, lo torno. Todo es tuyo y disponer a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos entonces a la oficina. Hoy no hay ni preguntas, ni dudas, ni aclaraciones, porque este es un programa grabado. Ahora estoy haciendo tengo un encuentro. Así que nosotros nos vemos el miércoles que viene, sí, en vivo. Si tienen preguntas, dudas, aclaraciones o sugerencias, pueden dejarlo en los comentarios. Y yo, cuando vea los comentarios, voy a respondérselas. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Entonces, no sin antes, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene.